Un pescador entra al agua tras un pez. Lo sigue dentro de un agujero en la roca. 15 días después, 6 de los mejores buzos de cuevas del mundo están de pie alrededor de esa misma poza de agua en el sur de México, escuchando a un funcionario local explicarles dónde deberían buscar. Nadie usa la palabra rescate. La Marina ya entró y salió. La búsqueda ya fue suspendida una vez. Lo que estos hombres han sido enviados a hacer, atravesando el país, es entrar en una cueva inundada sin cartografiar, en agua a través de la cual no pueden ver, y sacar un cuerpo. Uno de ellos entrará nadando solo, y en lo profundo, algo le va a responder. Esta es la historia de los 15 días que hubo entre ambos momentos. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Era el 23 de julio de 2026. En el extremo sur del estado mexicano de Veracruz, donde la tierra desciende hacia la frontera con Oaxaca, hay una región llamada Uxpanapa. Es una zona calurosa, verde y poco poblada, atravesada por ríos y salpicada de dolinas inundadas que en México se llaman cenotes. Muchos de los asentamientos de esta zona ni siquiera tienen nombres, tienen números. Erasto Crisanto Valdez venía del poblado 14. Tenía 31 años y una esposa llamada Sonia. Era pescador, no buzo deportivo, no turista, no explorador entrenado de ningún tipo. Alimentaba a su familia entrando al agua con una lanza y saliendo con algo para comer, y llevaba haciéndolo el tiempo suficiente como para que el agua no le diera miedo. Aquella mañana salió con su padre, como lo habían hecho muchas veces antes, hacia un cenote al otro lado de la línea estatal, en el ejido de San Francisco La Paz, en Santa María Chimalapa, Oaxaca. Era un lugar que conocían. Era un viaje de trabajo, no una aventura. Iban a conseguir pescado. Para entender lo que estaba a punto de ocurrir, hay que entender qué es realmente un cenote, porque no es un estanque y no es un lago. El agua de lluvia que cae sobre la piedra caliza es ligeramente ácida y durante cientos de miles de años va devorando la roca desde abajo, vaciando pasajes y salas enteras como catedrales bajo un suelo que parece perfectamente sólido. Con el tiempo, el techo de una de esas cámaras colapsa, el agujero se llena de agua subterránea y lo que ves en la superficie es un círculo de agua quieta en medio del bosque. Pero ese círculo es solo una puerta. Lo que hay debajo, y extendiéndose desde allí en todas direcciones, es un sistema. Pasajes que se ramifican en otros pasajes, túneles que pueden recorrer millas, la mayor parte sin cartografiar y mucha de ella jamás recorrida por nadie. La bonita poza es simplemente el lugar donde el techo decidió caer. El cenote de San Francisco La Paz era uno de esos, inexplorado, aparentemente sin cartografiar. Nadie tenía un mapa de él, y nadie había tendido una línea guía a través de él. Lo que Erasto llevó al agua aquella mañana era muy simple: una lanza, una máscara y un pequeño cilindro de aire de emergencia, del tipo que cabe en una mano. Ese último objeto importa más que cualquier otra cosa aquí. No era un equipo de buceo, no eran los tanques dobles que lleva un buzo de cuevas, ni las horas de gas respirable que exige un trabajo submarino serio. Era una botella en miniatura diseñada para darle a alguien un puñado de respiraciones en una emergencia, lo suficiente para salir del problema y subir a la superficie, y nada más. Los pescadores las usan porque son baratas, ligeras, y les permiten mantenerse abajo un poco más de lo que sus pulmones permiten. Medida contra un cenote abierto y un pez que vale la pena atrapar, es una herramienta perfectamente razonable. Medida contra una cueva inundada, no es nada en absoluto. Llegaron. El agua estaba allí, quieta y oscura. Erasto se puso la máscara, tomó su lanza y entró. Durante un rato, fue un día ordinario. Bajo la superficie, la luz entraba en columnas. Las paredes de la dolina descendían bajo él hacia el azul,
y luego hacia el negro. Se movía junto a la roca, observando, esperando. En algún lugar sobre él, su padre trabajaba el agua desde el otro lado. Y entonces, Erasto vio un róbalo común, un buen pez, del tipo que hace que una mañana valga el viaje y pone comida real sobre una mesa. Estaba allí frente a él, e hizo lo que había hecho 100 veces antes. Fue tras él. El pez se movió. Él lo siguió. Los peces no nadan en línea recta cuando algo los persigue. Se desvió lejos de él y Erasto fue con él, pateando, cerrando distancia, perdiéndola y recuperándola. Habría estado completamente concentrado en el animal, porque eso es cazar. El mundo se reduce a lo que tienes delante, y todo lo demás deja de existir por un rato. Y el robalo entró en la roca. Había una abertura en la pared del cenote, una boca oscura en la piedra caliza, y el pez entró en ella. Y Erasto entró detrás. No hay nada imprudente en esa decisión, no en el segundo en que se tomó. La abertura está justo ahí. El pez está unos metros adelante. El agua es tu propia agua, y el lugar está cerca de casa. Entras, tomas el pez, das la vuelta y sales. Todo es un movimiento de apenas unos segundos. Así que entró. Adentro, la luz desapareció de inmediato. El azul de la superficie no te sigue dentro de la roca. En cuestión de unas pocas longitudes de cuerpo, las paredes se cierran, el mundo se vuelve tenue y luego oscuro, y cada patada levanta un poco del fino sedimento que ha permanecido intacto en el suelo durante años, y este se eleva a tu alrededor como humo. Siguió tras el pez, más profundo dentro del pasaje, un giro, unos metros más, distancia que no parece nada mientras avanzas con algo que seguir. Entonces la persecución terminó, y Erasto Crisanto Valdez se dio la vuelta para nadar de regreso, y la salida no estaba allí. Este es el momento que mata a más personas bajo el agua que cualquier otro, y el más difícil de creer para cualquiera que no lo haya experimentado. Al entrar, todo es obvio. Al salir, nada lo es. El pasaje por el que entraste es una abertura oscura entre varias, y cada una de ellas parece la correcta. Techo, suelo y paredes se ven idénticos en todas direcciones, y el sedimento que levantaste al entrar ahora está suspendido detrás de ti como una nube, de modo que la ruta que nadaste 30 segundos antes se ha llenado silenciosamente de una niebla a través de la cual no puedes ver en absoluto. Por eso los buzos entrenados nunca entran en un entorno con techo sin una línea guía continua. No un mapa, no un recuerdo, no un buen sentido de orientación. Un hilo físico, amarrado en la entrada, extendiéndose detrás de ellos durante todo el camino, que pueden tocar con una mano y seguir hacia afuera con los ojos cerrados. Erasto tenía una lanza, una máscara y una pequeña botella de aire. Empezó a buscar. Habría buscado con desesperación, porque la alternativa era impensable, y cada segundo le costaba aire que no tenía. Una abertura, equivocada. Volver. Luego otra. Luego otra. En agua espesa de sedimento, en la oscuridad, con su propia respiración cada vez más rápida y más fuerte en los oídos, porque el miedo te hace respirar más rápido, y respirar más rápido vacía antes la botella, y alguna parte de él habría sabido eso sin poder detenerlo. Tenía 31 años, una esposa en casa, y estaba yendo de abertura en abertura dentro de un agujero en la roca que nadie había cartografiado. Y entonces el aire se acabó. Según cualquier expectativa razonable, aquí es donde la historia termina. Aquí es donde Erasto Crisanto Valdez debería haberse convertido en un cuerpo para que alguien más lo encontrara. Perdió el conocimiento, y luego despertó. Estaba fuera del agua. Estaba acostado sobre roca. Estaba respirando aire. Y no podía ver absolutamente nada. Nadie ha explicado jamás por completo cómo ocurrió eso, y esta historia no va a fingir lo contrario.
Lo que se sabe es en qué lugar despertó. En algún punto dentro de ese sistema había una sección seca considerable, no una pequeña burbuja de gas atrapado, sino una verdadera cámara con una atmósfera real, y atravesándola corría un río de unos 2 metros de ancho, moviéndose rápido, saliendo de la cueva seca y perdiéndose dentro de la roca. Un río, agua dulce, corriente, en la misma sala. Quédate con eso, porque todo lo que viene después depende de ello. Pero él todavía no sabía nada de eso. Lo que sabía, al despertar, era que estaba vivo, que estaba en la oscuridad, y que la oscuridad era total. La oscuridad dentro de una cueva no es como una habitación de noche. No hay un gris tenue, ninguna forma que empiece a resolverse dentro de la negrura, cuando tus ojos se acostumbran, porque no hay nada a lo que puedan acostumbrarse. Puedes sostener una mano frente a tu propio rostro y no ver nada, y eso no cambia después de 1 hora, ni de un día, ni de una semana. En algún lugar dentro de aquella negrura, encontró el agua, y debió haberla encontrado por el sonido, porque un río de 2 metros de ancho moviéndose rápido hace ruido, y en una cámara sin luz, ese ruido lo es todo. Y entonces se acomodó para esperar, porque no había nada más que un hombre en su posición pudiera hacer. Afuera, el día seguía avanzando. Su padre estaba en el cenote, esperando que su hijo saliera. Cuando no lo hizo, el hombre mayor empezó a buscarlo. Imagina eso, un padre buscando solo en una dolina, en agua a través de la cual no puede ver, a un hombre que podría estar en cualquier parte de un sistema que nadie ha cartografiado, sin forma de llamarlo y sin forma de recibir respuesta. No lo encontró. Finalmente hizo lo único que quedaba, ir a buscar ayuda. Alrededor de las 7:10 de aquella tarde, el gobierno municipal de Uspanapá fue informado de que un hombre estaba desaparecido en el agua. Lo que comenzó no fue una operación formal con presupuesto y cadena de mando. Fue un pueblo. Familiares, vecinos, cualquiera con una lancha, una cuerda o una linterna, unidos al personal de protección civil, trabajando el agua, las orillas y el bosque en la oscuridad. No encontraron nada aquella noche. Siguieron al día siguiente y al día siguiente. La operación creció. Entraron agencias estatales y la búsqueda cubrió tierra, río y aire, que es una forma precisa de decir que buscaron en todos los lugares que se les ocurrieron, incluidos los sitios donde un hombre ahogado razonablemente podría aparecer. Dentro de la roca, Erasto dormía, despertaba, bebía del río y volvía a dormir. Y sin luz de día, sin reloj, sin amanecer y sin atardecer, el tiempo comenzó a deshacerse para él. El sueño deja de ser nocturno y se vuelve aleatorio. Sin un solo marcador externo, el sentido humano de la duración deja de funcionar, y los días se doblan unos sobre otros sin nada que los separe. Rezaba, bebía, dormía, esperaba. El 26 de julio, 3 días después de que hubiera entrado al agua, se presentó un reporte formal de persona desaparecida, y buzos de la Marina Mexicana llegaron al cenote. Eran personas serias, con equipo adecuado y entrenamiento real, y entraron con fuerza en ese sistema, trabajando los pasajes, buscando a un hombre que nadie esperaba encontrar, respirando. Y a unos 65 metros dentro de la cueva, encontraron su arpón. Piensa en lo que eso le hace a todos los que están alrededor de esa agua. En un nivel es la primera información sólida que alguien ha tenido. Demuestra por dónde entró y le da a la búsqueda una dirección, una distancia y una ruta que reconstruir. Pero también es el arpón de un pescador, abandonado en el suelo de una cueva inundada. Un hombre no deja su arpón. Encontrar la herramienta de un hombre desaparecido sin ninguna señal del hombre mismo no es el tipo de pista que levanta las esperanzas de una familia. Es el tipo de pista que empieza a cerrar una puerta.
Los buzos de la marina volvieron a entrar. Buscaron otra vez. No encontraron nada más. Y el 30 de julio, una semana después de que Erasto hubiera entrado en aquella agua, la fase especializada fue declarada concluida. La marina se retiró. El municipio dijo que la operación más amplia continuaría. Y así fue. Pero todos entendían lo que había pasado. Las personas mejor equipadas y mejor entrenadas disponibles habían entrado repetidamente en ese cenote y habían salido con un arpón y nada más. Entre los buzos, la idea ya se había endurecido hasta convertirse en una frase que se decían unos a otros. Si no lo hemos encontrado a 100 metros, no hay nada más que hacer. Una semana sin aire, sin comida, sin luz, dentro de una cueva inundada. No había ninguna versión de eso que una persona con experiencia aún pudiera llamar rescate. Dentro de la roca, Erasto no tenía idea de que nada de eso estaba ocurriendo. No sabía que habían encontrado su arpón, ni que la marina había llegado y se había ido, ni que afuera, la búsqueda por él había cambiado en silencio de buscar a un hombre a buscar un cuerpo. Dormía, bebía, rezaba, y llevaba una cuenta de los días que no estaba ni cerca de ser correcta. Hasta donde Erasto sabía, llevaba allí unos 3 días. Llevaba 9. El último día de julio, el gobierno municipal hizo una llamada. Después de que les dijeran que la búsqueda especializada había terminado, de todos modos contactaron a un tipo de buzo completamente distinto. No militares, no servicios de rescate, exploradores. La pequeña comunidad internacional de personas que pasan la vida avanzando dentro de cuevas inundadas sin cartografiar, principalmente para descubrir qué hay dentro. La llamada llegó a Harry Gust, un instructor estadounidense de buceo en cuevas con 16 años de experiencia, basado cerca de Tulum, en la costa caribeña de Yucatán, a más de 1000 kilómetros de distancia. También se contactó a los exploradores Robbie Schmittner y Philip Lehman. Gust viajó hacia el sur con un buzo mexicano llamado Rosalino Rivera, a quien todos llaman Rosso, y el grupo que se reunió alrededor de aquel cenote era verdaderamente internacional: mexicanos, un estadounidense, un alemán y un dominicano. Y todos llegaron sabiendo exactamente cuál era el trabajo. La misión, tal como se le presentó a Gust, era recuperar un cuerpo. Entonces vio la cueva. Lo que encontró era una sección de cueva submarina tan hostil como puede recibir una persona experimentada, inexplorada, sin cartografiar, sin mapa del cual partir y sin línea instalada. Visibilidad de menos de 1 metro, lo que significa que, incluso con el brazo completamente extendido, un buzo no puede ver claramente su propia mano, y la roca era peor que la oscuridad. Cada formación dentro era afilada como una navaja, lo que en una cueva significa algo muy específico. La línea guía que tiendes detrás de ti, el único hilo que te conecta con la salida, puede ser cortada por las paredes que toca. Gust lo dijo claramente. Había poca o ninguna posibilidad de colocar una línea correctamente, y un riesgo serio de que fuera cortada detrás de él mientras él estuviera más allá de su extremo. Esa era la situación. Agua ciega, roca con filo de cuchillo, sin mapa, y una línea de vida que la propia cueva podía cortar en silencio. El primer día, Harry Gust entró solo. La razón era la seguridad, y cualquiera que entienda ese entorno, entiende lo que eso significa. En una cueva tan oscura y tan estrecha, un segundo buzo no es seguridad adicional. Es otro cuerpo en un pasaje apenas lo bastante ancho para uno. Otro conjunto de burbujas desprendiendo sedimento del techo. Otra persona que puede perderse, engancharse o separarse. Así que Rosso se quedó en la superficie, y Gust entró solo en una cueva inundada sin cartografiar para buscar a un hombre muerto. Estuvo allí dentro 75 minutos. Realizó 3 patrones de búsqueda separados,
tanteando su camino a través de agua por la que no podía ver, tendiendo la línea que podía, trabajando alrededor de roca que podía cortarla. Y a 100 metros dentro de la cueva, en la oscuridad, encontró algo. Un pequeño cilindro, Spare Air, tirado allí. La botella de emergencia de Erasto, la que había llevado al agua 9 días antes. Y con eso, la búsqueda finalmente tenía una ruta. Gust había alcanzado el límite de lo que era seguro, e hizo lo disciplinado, que es la razón por la que está vivo para contar algo de esto. Dio la vuelta, puso una mano sobre su propia línea y la siguió de regreso hacia afuera. Volvió al día siguiente y comenzó de nuevo cerca del final de aquella línea guía, cerca de donde el cilindro había estado tirado. En unos 30 minutos, salió a una gran cueva seca. Había aire en ella, y atravesándola corría un pequeño río de unos 2 metros de ancho, con un flujo fuerte, saliendo de la cueva seca y perdiéndose en la roca. Harry Gust, solo al borde de una sala seca a 100 metros dentro de una cueva sin cartografiar, en una misión para encontrar un cadáver. Llamó. Gritó hacia la oscuridad, preguntando si había alguien allí, y desde aquella oscuridad, una voz le respondió. Erasto dijo que sí. Estaba unos 10 metros más adentro, refugiado en un hueco de la roca, exactamente donde había estado desde el 23 de julio. Gust no podía verlo. No había luz en aquella cámara y no había forma de poner los ojos sobre él. Solo había una voz en la negrura, respondiendo desde un hombre al que todo un estado ya había dejado de esperar encontrar con vida. Gust le dijo que volvería por él con más ayuda, y luego tuvo que dejarlo allí. Se dio la vuelta y nadó 100 metros de regreso a través de una cueva ciega, afilada como navaja y sin cartografiar. Salió a la luz del día y les dijo a las personas reunidas alrededor de aquel cenote que el hombre al que habían estado buscando desde el 23 de julio estaba vivo dentro de la roca. Entonces vino la parte difícil, porque encontrarlo y sacarlo eran 2 problemas completamente distintos. Erasto no había comido nada en más de 2 semanas y estaba severamente deshidratado. No tenía ningún tipo de entrenamiento de buceo, y entre él y la luz del día había aproximadamente 100 metros de pasaje inundado con visibilidad de menos de 1 metro. Roca afilada en todas direcciones y ninguna línea continua confiable. El plan de Gust era tan simple como podía hacerse. Si Erasto podía moverse aunque fuera un poco, lo sacarían. Había una pieza de suerte, y no era pequeña. Erasto ya sabía usar una máscara y respirar de un regulador, porque era pescador y usaba un pequeño cilindro. La única habilidad que importaba para lo que venía, respirar con calma de una boquilla bajo el agua, era algo que ya había hecho muchas veces. Sin eso, es difícil ver cómo esto podría haber terminado bien. Gust y Rosso Rivera entraron juntos. En la cámara seca, Rivera se quitó los cilindros, los dejó en la orilla del agua y cruzó la sección seca sin ellos para llegar hasta donde Erasto yacía. Considera lo que eso significa. Un buzo, separándose deliberadamente de su propio soporte vital, 100 metros dentro de una cueva sin cartografiar, para caminar por una sala completamente negra y poner sus manos sobre un desconocido. Lo levantó y lo ayudó a bajar hasta la orilla del agua, donde Gust esperaba. Y allí, Gust hizo lo que decidiría si algo de esto iba a funcionar. Habló con él. Lo mantuvo hablando mientras Rosso volvía a ponerse el equipo, observándolo, evaluando su estado mental, intentando determinar si un hombre hambriento y deshidratado, que había pasado más de 2 semanas solo en la oscuridad, podía mantenerse entero para la natación que venía, porque no había absolutamente ningún espacio para el pánico en lo que seguía. 100 metros de cueva ciega con alguien que nunca había hecho eso antes, y si se agitaba, o salía disparado, o se arrancaba el regulador de la boca a mitad del camino, lo perderían, y quizá perderían a alguien más que él.
Luego le pusieron un regulador en la boca. Erasto Crisanto Valdez comenzó a respirar desde el cilindro de Rosso Rivera, y los tres entraron al agua. Lo sacaron nadando. La salida fue poco dramática, y ese es el mayor cumplido que se le puede hacer. Con Erasto respirando del tanque de Rosso, salieron sin ningún problema, y una vez fuera de la cueva, lo entregaron al equipo de apoyo en la superficie. Eso es lo que termina 15 días. Un hombre que no podía ver, no podía orientarse, y no había comido en más de 2 semanas, respirando de forma constante a través de 100 metros de algunas de las peores aguas de la región, porque 2 personas entraron por él y le dijeron que todo iba a estar bien. Era el 7 de agosto. Salió de aquel cenote hacia la luz del día por primera vez en 15 días. El personal de superficie lo colocó en una camilla y lo subió por el terreno empinado hasta una ambulancia que lo esperaba, y fue trasladado al Hospital Regional de Uspanapa, severamente deshidratado, gravemente desnutrido y mucho más ligero que el hombre que había llegado con su padre el 23 de julio. Su esposa, Sonia Agustín Cristóbal, dijo a medios locales que los médicos estaban enfocados en estabilizarlo y en evaluar qué daños podían haber sufrido sus órganos por la severa deshidratación. Esa es la última palabra sobre ello. No se ha publicado una evaluación médica detallada, ni hallazgos, ni diagnóstico. Se recuperó, fue dado de alta y volvió a casa con su familia. Cuando le dijeron cuánto tiempo había estado allá abajo, no pudo hacerlo encajar con lo que había vivido. Para él, dijo, habían sido 3 días. Todos los demás le estaban diciendo que habían sido 15 o 16. Dijo que nunca perdió la fe. Dijo que aquel último día, mientras rezaba, escuchó burbujas, luego vio una luz y después oyó una voz llamando dentro de la cámara. En un video posterior, agradeció a las personas que habían ido por él y dijo que no tenía forma de pagar tanta bondad y que esperaba que Dios se las pagara en su lugar. A nivel local, ahora tienen un nombre para todo aquello. Lo llaman el Milagro de Upánapa. Una última cosa, porque importa para las personas que hicieron el trabajo. En la primera ola de cobertura, la historia se confundió, con el hallazgo atribuido de distintas formas a buzos alemanes o al equipo entero en conjunto, y con reportes que ubicaban a Erasto a 65, 80, 100 o incluso 120 metros de profundidad, confundiendo la profundidad del cenote con la distancia recorrida dentro de la cueva. Gust publicó su propio relato para corregirlo. Muchas personas contribuyeron con organización, logística y apoyo en superficie. El rescate bajo el agua en sí fue realizado por 2 hombres. 2 hombres a quienes les dijeron que iban a entrar a recuperar un cuerpo. Y uno de ellos gritó hacia la oscuridad, por si acaso, y recibió una respuesta.